El invierno medieval no perdonaba. En cuanto las primeras nieves caían, los campos quedaban cubiertos de hielo y la temperatura descendía hasta niveles capaces de congelar el aliento en cuestión de segundos. Para los campesinos que vivían en chozas de barro, madera y paja, aquello era una sentencia diaria. Cada noche era una batalla por no morir congelados. No había radiadores, no había mantas eléctricas ni ventanas aislantes. Sin embargo, sobrevivieron. Lo hicieron gracias a técnicas ingeniosas, transmitidas de generación en generación, que convertían esas frágiles viviendas en refugios capaces de mantener la vida en medio de inviernos brutales. Lo primero era la propia estructura de la choza. Por fuera podían parecer endebles, pero cada detalle respondía a un conocimiento acumulado sobre cómo enfrentar el frío. Los muros estaban hechos de una mezcla de barro, estiércol animal y paja. A este material se le llamaba adobe o tapial, y tenía propiedades sorprendentes. Al secarse se convertía en un bloque compacto capaz de aislar mejor de lo que lo haría una simple pared de madera. La fibra de la paja reforzaba el barro y evitaba que se agrietara. Además, el estiércol, aunque suene repulsivo, actuaba como aglutinante y repelente de insectos, manteniendo la casa más protegida. El techo era otra parte esencial. Generalmente se construía con paja trenzada y muy gruesa, formando una capa que podía superar los 50 centímetros de grosor. Este tipo de techumbre, llamada thatch, funcionaba como un aislante natural. En invierno mantenía el calor dentro y en verano ofrecía frescor. La clave estaba en que entre las fibras quedaban pequeñas cámaras de aire que reducían la pérdida de calor, aunque podían arder con facilidad. Para los campesinos era el material perfecto porque era barato, abundante y eficaz. El humo era un aliado inesperado. La mayoría de chozas carecía de chimeneas tal como las conocemos hoy. El fuego se encendía en un simple hogar de piedra en el centro de la estancia, y el humo se acumulaba antes de escapar por pequeños orificios en el techo o en las paredes. Esto tenía dos consecuencias. La primera era que el aire dentro de la vivienda resultaba sofocante y dañino para los pulmones, pero la segunda era que el humo impregnaba las vigas de madera, las paredes y la paja del techo, sellando los huecos contra corrientes de aire y creando una capa aislante natural. De ese modo, aunque respirar era incómodo, el calor quedaba atrapado en el interior. La organización del espacio también era vital. Los campesinos solían vivir en una sola habitación multifuncional. Allí se cocinaba, se trabajaba, se comía y se dormía. Todos compartían el mismo espacio porque dispersarse en varias habitaciones habría significado perder calor. Al concentrar a toda la familia en un solo cuarto, cada cuerpo actuaba como un radiador natural. Incluso los animales pequeños como cabras, gallinas o cerdos jóvenes a veces pasaban la noche dentro de la choza. No era por cariño, sino por pura estrategia. El calor que desprendían ayudaba a mantener el ambiente menos gélido. El lecho para dormir estaba muy lejos de lo que hoy consideramos una cama. Se trataba de plataformas de madera cubiertas con heno, hojas secas o pieles de animales. El secreto estaba en acumular capas. Primero heno para dar volumen, luego pieles gruesas para cortar el viento que pudiera filtrarse por las rendijas y finalmente mantas de lana o lino. Dormir en contacto directo con el suelo era impensable porque el frío subía desde la tierra con fuerza implacable. Levantarse apenas 30 o 40 centímetros sobre el suelo significaba la diferencia entre sobrevivir o sucumbir a la hipotermia. Otro detalle ingenioso era el uso de cortinas internas. Aunque las chozas eran pequeñas, muchas veces se colgaban telas, pieles o esterillas para dividir el espacio de dormir del resto de la habitación. Esto no era para tener privacidad, sino para crear microclimas. En un área reducida, el calor de varios cuerpos se concentraba más fácilmente. Es lo mismo que ocurre cuando uno se tapa con una manta. Se forma un pequeño mundo cerrado donde la temperatura aumenta de manera perceptible. El fuego, por supuesto, era el corazón de la supervivencia. Pero mantenerlo vivo toda la noche no era sencillo. La leña escaseaba en invierno y cortarla era un trabajo agotador. Por eso recurrían a estrategias de combustión lenta. Una técnica común era cubrir las brasas con ceniza antes de dormir. Esto sofocaba el oxígeno y hacía que las brasas se mantuvieran incandescentes durante horas sin apagarse por completo. Al amanecer, bastaba con remover la ceniza y soplar un poco para reavivar las llamas. Gracias a este truco, los campesinos evitaban tener que encender fuego desde cero cada mañana, lo cual habría consumido más recursos y tiempo. Pero el fuego no era solo calor, también era iluminación y compañía psicológica.
En medio de noches interminables, el resplandor del hogar ofrecía un punto de referencia, una sensación de seguridad frente al mundo exterior. Dormir sin fuego era exponerse no solo al frío, sino al miedo. Miedo a los lobos, a los espíritus o a los ladrones. Así, mantener el fuego encendido era un acto de supervivencia integral, tanto físico como emocional. Los campesinos también utilizaban recursos de la naturaleza para crear ropa de abrigo eficaz. La lana era el material estrella. Tejida en gruesas capas, ofrecía aislamiento incluso cuando estaba húmeda. Las capas de lana, llamadas sayos o mantos, se usaban tanto de día como de noche. A veces, al dormir, se mantenían puestas varias capas de ropa para no perder calor corporal. Las pieles de oveja o de cabra también eran muy valoradas, especialmente como mantas. No había lujos ni sábanas limpias, lo que había era funcionalidad pura y dura. El aislamiento del suelo dentro de las chozas era otro detalle clave. No se dormía sobre tierra desnuda. El piso se cubría con paja o junco, que se renovaba con frecuencia para mantenerlo seco. Esto evitaba que la humedad subiera desde el suelo, algo que habría hecho la estancia insoportable en invierno. Además, esta capa vegetal actuaba como un colchón natural que reducía la pérdida de calor. Incluso en las casas más humildes, se entendía que separar el cuerpo humano de la tierra fría era una necesidad vital. La disposición de las camas también seguía una lógica clara: dormir en grupo. En muchas familias, todos se acostaban juntos, padres, hijos e incluso abuelos, apretados bajo las mismas mantas. El calor corporal combinado podía elevar varios grados la temperatura de un espacio reducido. En sociedades donde la supervivencia era una lucha diaria, la privacidad quedaba en segundo plano frente a la necesidad de mantenerse vivos. Lo que hoy llamaríamos eficiencia energética estaba presente en cada decisión. La forma redondeada de algunas chozas, similares a cabañas o casas comunales, permitía que el viento helado pasara alrededor sin ejercer tanta presión sobre las paredes. El tamaño reducido minimizaba el espacio que había que calentar, y cada grieta o rendija se tapaba con barro fresco o trapos para evitar corrientes de aire. Nada se dejaba al azar porque un simple agujero podía significar perder el calor acumulado con tanto esfuerzo. En este entorno hostil, la supervivencia era un equilibrio entre astucia y resistencia física. El campesino medieval sabía que la noche era tan peligrosa como el día, que el frío podía matar tan rápido como el hambre o la guerra. Y por eso, cada técnica, desde las paredes de adobe hasta la costumbre de dormir en grupo, era un engranaje de un sistema ancestral que, aunque rudimentario, funcionaba. El campesino medieval no tenía la posibilidad de escapar del invierno. No existía la calefacción central ni las casas bien aisladas que hoy damos por sentadas. Lo único que podía hacer era mejorar sus chozas con los recursos disponibles y desarrollar costumbres que multiplicaran sus posibilidades de sobrevivir a noches en las que la temperatura caía por debajo de los 0 grados. Uno de los trucos más ingeniosos era el uso de camas con compartimentos ocultos para brasas. Algunas familias construían lechos de madera con un espacio hueco debajo donde se colocaban recipientes de barro con brasas encendidas. El calor subía lentamente y mantenía el colchón de heno más templado. Era un sistema peligroso, porque un descuido podía provocar un incendio, pero cuando se hacía con cuidado marcaba la diferencia entre dormir temblando o lograr unas horas de descanso reparador. Este principio es el antecesor directo de los braseros y, en algunos lugares, de las camas con calentadores de metal que aún se usaron siglos más tarde. El uso del calor animal fue otra estrategia decisiva. Ya mencionamos cómo cabras o cerdos podían pasar la noche dentro de la choza, pero en algunos pueblos se iba más allá. Las casas comunales, conocidas como longhouses en el norte de Europa, alojaban tanto a familias enteras como a sus animales bajo un mismo techo. A un lado estaban los humanos, al otro, las vacas o caballos. El calor desprendido por los cuerpos de los animales contribuía a mantener el interior varios grados por encima de la temperatura exterior. El olor y la suciedad eran insoportables para nuestros estándares, pero para un campesino medieval ese calor adicional era una cuestión de vida o muerte. La posición del fuego dentro de la vivienda también estaba cuidadosamente calculada. Lo habitual era colocarlo en el centro, para que irradiara hacia todas las direcciones. Los campesinos sabían que la llama abierta se consumía rápido, así que preferían brasas densas y troncos gruesos que ardían lentamente. El fuego no solo servía para cocinar, era un compañero constante, al que había que alimentar y vigilar como si fuera otro miembro de la familia.
Incluso se transmitían fuegos heredados, familias que mantenían la misma llama encendida durante generaciones, considerándola sagrada. El uso de materiales aislantes improvisados era igualmente crucial. Si en la actualidad usamos lana de roca o espumas sintéticas, en la Edad Media los campesinos dependían de lo que tenían a mano. Musgo, arcilla fresca, excremento animal y restos vegetales se utilizaban para tapar rendijas en muros y techos. Cada grieta era un enemigo del calor. En invierno, era común ver a las familias reforzando las paredes con capas extra de barro o acumulando montículos de estiércol seco en el exterior de las chozas para bloquear el viento. El estiércol, una vez seco, no solo aislaba, sino que también desprendía un calor leve por la fermentación interna. Los campesinos también habían perfeccionado la técnica de dormir en capas. No se trataba únicamente de ponerse mantas encima, sino de un sistema donde cada capa cumplía una función. Primero, una base de heno seco para separar del suelo. Encima, pieles gruesas que actuaban como barrera contra la humedad. Después, mantas de lana que atrapaban el calor corporal. Y finalmente, ropas puestas directamente sobre el cuerpo, a menudo varias capas de lino y lana superpuestas. En algunos casos, incluso dormían con gorros de lana porque gran parte del calor se pierde por la cabeza. Otra práctica común era la de compartir la cama entre varias personas. Las familias dormían apretadas bajo las mismas pieles, a veces todos los hijos juntos y los padres aparte, otras veces todos en el mismo espacio. La proximidad corporal era un recurso insustituible. En algunos documentos medievales incluso se menciona la costumbre de calentar primero la cama con los niños más pequeños, que luego eran movidos para dejar el sitio a los adultos. No había pudor ni intimidad en esas circunstancias, la supervivencia era lo primero. El diseño de las viviendas incluía la construcción de entradas bajas. Las puertas solían ser pequeñas, de modo que había que agacharse para entrar. Esto no era solo por ahorrar madera. Una puerta más baja significaba menos pérdida de calor al abrirse. Además, muchas chozas estaban parcialmente enterradas en el suelo, lo que ayudaba a mantener la temperatura más estable. Bajo tierra, el frío era menos extremo que en la superficie, y ese detalle arquitectónico simple podía salvar vidas en los inviernos más crudos. En algunas regiones, sobre todo en Escandinavia, se practicaba el uso de plataformas elevadas para dormir, conocidas como camas empotradas. Eran nichos de madera construidos en las paredes de la casa, cerrados con cortinas. Al dormir dentro de estos compartimentos reducidos, el calor se concentraba con más facilidad. Este tipo de camas, que aún se pueden ver en museos y casas históricas, eran auténticas cápsulas de supervivencia en medio del hielo. Un recurso natural clave era la piedra caliente. Durante el día, se colocaban grandes piedras cerca del fuego para que absorbieran el calor. Al anochecer, esas piedras se envolvían en telas y se llevaban a la cama, donde liberaban calor durante horas. Era un método sencillo pero efectivo, antecesor directo de las bolsas de agua caliente que aún usamos hoy. Este truco se complementaba con el uso de ladrillos de barro cocido calentados previamente y envueltos en paños, que se colocaban a los pies de la cama. La gestión del humo también formaba parte del equilibrio entre frío y calor. Aunque resultaba dañino, muchas familias preferían dejar que una parte del humo permaneciera en la choza. El aire cargado reducía la pérdida de calor y además ahuyentaba insectos y plagas que podían arruinar los pocos alimentos almacenados. En este sentido, el humo era al mismo tiempo veneno y remedio, pero los campesinos sabían usarlo a su favor. En cuanto a la alimentación, existía una relación directa entre lo que se comía y la capacidad de resistir el frío. Los campesinos se aseguraban de cenar alimentos ricos en grasa y carbohidratos, como gachas de avena, pan de centeno o guisos con manteca. Estos platos producían una sensación de calor interno que ayudaba a enfrentar la noche helada. El cuerpo, al digerir, generaba calor adicional, lo cual era tan importante como el abrigo o el fuego. Un detalle que muchas veces se pasa por alto es el uso del alcohol. Aunque hoy sabemos que el alcohol provoca una falsa sensación de calor, en la Edad Media se utilizaba como aliado psicológico contra el frío. Una jarra de cerveza, hidromiel o vino caliente antes de dormir relajaba el cuerpo y hacía más soportable el ambiente gélido. No evitaba la pérdida de temperatura, pero ayudaba a conciliar el sueño en medio de la penuria. Los campesinos también sabían aprovechar el ciclo solar. Se acostaban temprano en cuanto caía la oscuridad y se levantaban con el sol. Reducir las horas de vigilia significaba reducir el tiempo expuesto al frío nocturno.
Dormir más tiempo, envueltos en mantas y compartiendo calor, era una estrategia práctica para gastar menos recursos y mantener la energía. Por último, la comunidad era un refugio en sí misma. En algunos pueblos, las familias más pobres se reunían en una sola choza durante las noches más frías, compartiendo fuego, espacio y calor humano. Aunque incómodo, ese acto colectivo aumentaba exponencialmente las posibilidades de sobrevivir. La solidaridad no era un gesto altruista, era una necesidad compartida. Hablar de cómo los campesinos medievales lograban sobrevivir en chozas heladas también implica reconocer la increíble creatividad con la que se enfrentaban a un enemigo invisible, el frío nocturno. Si cada día era una lucha por la comida, cada noche era un examen de resistencia contra la naturaleza. Y aunque a nuestros ojos sus métodos parezcan rudimentarios, la verdad es que muchos de ellos aún funcionarían hoy, en un mundo donde a veces dependemos demasiado de la electricidad. Un recurso que nunca faltaba eran los perros de granja. No solo eran guardianes contra lobos y ladrones, también eran calentadores vivos. Dormían junto a los campesinos, muchas veces dentro de las camas improvisadas de heno, compartiendo calor corporal. Incluso existe el dicho "noche de perro", que en algunas regiones hacía referencia a cuántos perros se necesitaban para pasar una noche sin congelarse. Un campesino podía soportar mejor el frío más intenso si tenía a su lado a 1 o 2 animales que irradiaran calor constante. Otro truco brillante era el uso de capas de cortinas en la propia cama. En lugar de dormir a la intemperie dentro de la choza, algunas familias construían pequeñas estructuras de madera alrededor del lecho, como cajas con cortinas de lino o lana que se cerraban por completo. Dentro de este espacio reducido, el calor de los cuerpos se acumulaba de forma notable. Estas camas cerradas son precursoras directas de las camas con dosel que más tarde se popularizaron en casas nobles. No eran un lujo, eran una necesidad práctica para sobrevivir al invierno. El aprovechamiento del estiércol animal fue otra estrategia que puede sonar desagradable, pero que resultaba efectiva. El estiércol acumulado cerca de las paredes exteriores de la choza funcionaba como aislante y, en algunos casos, al fermentar lentamente, generaba un calor leve. Esto mantenía más estables las temperaturas interiores. En aldeas donde la madera escaseaba, estas acumulaciones de estiércol servían como barreras naturales contra el viento gélido. Lo que a primera vista parece antihigiénico, en realidad era una ingeniosa forma de reciclar recursos. La adaptación de la ropa de cama también era clave. Los campesinos no tenían mantas modernas, pero sí sabían cómo preparar un nido de calor. En el centro de la cama ponían pieles gruesas y encima capas alternas de lana y lino. A veces incluso colocaban piedras calientes envueltas a los pies o cerca del torso para mantener la temperatura. La cama se convertía en una fortaleza térmica en la que cada capa añadía un grado más de protección. Algunas aldeas practicaban el uso de casas comunales de invierno, espacios más grandes donde varias familias se reunían durante las noches más frías. Estos edificios, a menudo construidos con techos bajos y muros reforzados, se llenaban de gente, animales y fuego. El calor colectivo hacía que la temperatura interior fuera mucho más soportable que en las chozas individuales. Aunque la falta de espacio y el hacinamiento podían generar tensiones, la supervivencia estaba por encima de todo. Los campesinos también dominaban la economía del movimiento. Sabían que el cuerpo generaba calor al trabajar, pero que ese calor se perdía rápidamente en reposo. Por eso, antes de dormir solían realizar tareas físicas: acarrear agua, cortar leña, reparar herramientas. Con el cuerpo aún caliente del esfuerzo, se metían bajo las mantas improvisadas. Este calor inicial podía significar la diferencia entre una noche soportable y una noche mortal. Un detalle fascinante era el cuidado de los pies. Los campesinos sabían que si los pies se congelaban, el resto del cuerpo no tardaba en seguir. Por eso, antes de dormir, se aseguraban de secarlos bien, envolverlos en paños de lana y, cuando podían, calentarlos con piedras calientes. Los pies se convertían en un punto de control vital para conservar la vida. Otra técnica era la rotación de cuerpos en la cama. En familias numerosas, los niños dormían en el centro, rodeados por los adultos. Los ancianos, más frágiles, solían colocarse también en zonas protegidas, mientras que los más jóvenes quedaban en los bordes, soportando el frío directo que entraba por las rendijas de la choza. Este orden no era casual, era un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables y garantizar que el grupo en conjunto sobreviviera. La mentalidad también jugaba un papel fundamental.
El miedo al frío era tan real como el frío mismo, y por eso las familias recurrían a rituales y creencias para enfrentar las noches heladas. Muchos aldeanos encendían pequeñas velas frente a imágenes religiosas o hacían oraciones específicas para pedir protección contra el invierno. Estas prácticas, más allá de la fe, tenían un efecto psicológico poderoso. Infundían calma y fortaleza en medio de la oscuridad. En algunas regiones, como Escandinavia, se desarrolló la costumbre de apilar nieve contra las paredes exteriores de las casas. Aunque parezca contradictorio, la nieve compacta actuaba como aislante, manteniendo el interior más caliente que si las paredes quedaban expuestas al viento directo. Este método, todavía usado en refugios improvisados de montaña, demuestra que los campesinos medievales sabían aprovechar incluso al propio invierno en su beneficio. Los campesinos también se apoyaban en la transmisión de conocimientos prácticos. Cada generación enseñaba a la siguiente cómo encender un fuego rápido, cómo mantener vivas las brasas, cómo colocar las camas y cómo detectar corrientes de aire en la choza. Este conocimiento no estaba escrito en libros, sino en la memoria de las familias. Era un saber vital que aseguraba que cada invierno no empezara de cero, sino con la experiencia acumulada de siglos. El olor a humo impregnado en la ropa y en las paredes es otro detalle revelador. Aunque hoy nos parecería molesto, en aquel entonces era un escudo protector. El humo no solo sellaba rendijas y espantaba insectos, también mantenía alejados a algunos depredadores que evitaban el olor humano mezclado con ceniza. Dormir en un ambiente cargado de humo podía dañar los pulmones, pero al mismo tiempo garantizaba calor y protección. Por último, hay que hablar del valor de la comunidad y la resiliencia. El campesino medieval sabía que no podía luchar solo contra el invierno. La supervivencia dependía de la cooperación. Compartir leña, intercambiar pieles, ayudar a reparar techos dañados por la nieve. Incluso en las noches más heladas, el sonido de una voz amiga o el calor de un vecino podían marcar la diferencia entre rendirse o seguir luchando. La historia de estas chozas humildes nos recuerda algo esencial. La tecnología más poderosa no siempre son las máquinas, sino el ingenio humano. Los campesinos medievales, sin electricidad ni ciencia moderna, encontraron maneras de sobrevivir donde cualquiera de nosotros tal vez se rendiría. Dormir bajo techos de paja, sobre camas de heno y rodeados de humo no era cómodo, pero era suficiente para mantenerse vivos. El frío del invierno medieval era implacable, pero no invencible, y gracias a estas estrategias, miles de hombres, mujeres y niños atravesaron generaciones completas, dejando un legado de resistencia que aún hoy podemos admirar.